Bueno, en primer lugar, es un gusto y agradezco la invitación a presentar este número de voces en el Fénix. No es la primera experiencia que tengo y hay que saludar el debate público, un debate que se impone en una Argentina donde quedan muchas cuestiones pendientes todavía para ver, sobre todo de la vida en democracia, ¿no? De muchas cuestiones olvidadas, de alguna forma dejadas al lado por varias razones. Y yo me voy a referir a la política de defensa y específicamente me voy a referir al rol de las Fuerzas Armadas. La Guerra de Malvinas significó en el contexto internacional y en el contexto regional el fin de la Guerra Fría en Sudamérica. El fin de esta Guerra Fría que fue importada e impuesta en una región donde, más allá de algunos episodios, como fue el episodio de la crisis de los misiles en el 62 en Cuba, quizás el único episodio, no hubo un enfrentamiento directo entre las dos potencias que representaban los dos campos en la Guerra Fría. Fue una iniciativa de importar estos paradigmas con el apoyo, con el auspicio, el entrenamiento, por supuesto, de Estados Unidos, de las élites locales, y toda la década de los 60 vemos estas élites desarrollar la doctrina de seguridad nacional, al mismo tiempo tener una visión que mezclaba la política internacional, la política externa con la política interna. Terminó esta guerra fría en el sur de las Américas, en el sentido en que después de los 80 vemos un cambio drástico de la política exterior de Estados Unidos, por lo menos en lo que trata al apoyo a los militares en el poder. Es un tema que hay que discutir aparte, pero es cierto que no hubo ya la luz verde para que los militares vengan y arreglen la situación cuando los civiles supuestamente no lo podían. Pero internamente la guerra de Malvinas reveló sobre todo la incompetencia de Fuerzas Armadas que eran, entre comillas, excelentes cuando se trataba de hacer desaparecer ciudadanos, de torturar, de luchar contra el enemigo, entre comillas, interno, pero a la hora de ejercer su profesión, y el campo de batalla es el campo donde se ejerce esa profesión, resultaron ser incompetentes. No son, digamos, generalidades que estoy dando. El tema es mucho más complejo, por supuesto. No todos los miembros de las Fuerzas Armadas, no todas las fuerzas se comportaron de la misma forma. Es un debate que se debe dar el performance, pero lo cierto es que había totalmente una falta de una visión que hacer con esta guerra, porque las guerras no se hacen para hacer una guerra. Las guerras sirven como un instrumento de político cuando hace falta, y todo el mundo sabe que la guerra por las Malvinas fue una forma para perpetuarse en el poder. Acto seguido se reveló evidentemente todo el horror de la dictadura, el nunca más, los juicios, no es que no se sabían, pero se hizo público, se le dio una visibilidad, empezó todo un proceso y se consolidó la democracia con un nunca más, o sea, los derechos humanos y un compromiso firme con la democracia. Hoy, después de ¿cuánto? 27 años, 28 años desde el regreso de la democracia. 32. 33 años. Por suerte uno puede decir que estos dos compromisos están firmes, con altas y bajas, con debates, pero el consenso interno está. Ahora bien, la pregunta ¿qué hacer con las Fuerzas Armadas? Nos generó un consenso en el frente externo. En el frente interno se sabía
se sabe muy bien qué es lo que las Fuerzas Armadas no deben hacer. Y es lo que vemos en la década de los 80 desarrollarse a través de la ley de la defensa, luego las leyes que siguen. Nunca más las Fuerzas Armadas tienen que involucrarse en los asuntos internos. De ahí se entiende, digamos, la sensibilidad de la sociedad cada vez que aparecen estos debates exóticos de usar los militares en la lucha contra el narcotráfico, en otros asuntos que no sea, digamos, una defensa del territorio, defensa de la soberanía. Al mismo tiempo se consolidó el control civil sobre los militares. Y lo que vemos desarrollarse, digamos, toda una comunidad epistémica de politólogos, sociólogos, expertos en el derecho, que, digamos, son nombres muy reconocidos también internacionalmente cuando se trata de hablar de las relaciones cívico-militares. Ahora bien, evidentemente en la década de los 90, digamos, con la ley de la amnistía, algo, digamos, se quedó en el camino. Por suerte, después esto se revirtió y hoy en día, digamos, ese proceso de memoria, verdad y justicia sigue adelante y tiene que seguir en adelante. En otras palabras, aun cuando estamos hablando del rol de las Fuerzas Armadas, nunca se debe olvidar que el consenso interno del control civil, el consenso interno de respecto de los derechos humanos y dejar los militares fuera de los asuntos internos y de la seguridad queda firme. Nadie puede poner bajo un signo interrogativo los logros que se han hecho. Ahora, en el frente externo, no hubo nunca un consenso en torno de qué hacer con el instrumento militar en una visión estratégica que defina el lugar de la Argentina en el mundo. Y esa visión estratégica necesitaba fundamentalmente una visión geopolítica. Sabemos muy bien que la democracia trajo también ese compromiso con la paz, la resolución de los conflictos, de las hipótesis de conflicto con los vecinos y los procesos de integración, pero trajo también una falacia. Trajo también, digamos, una utopía que confundía el compromiso con la paz como condición de las relaciones internacionales. La paz no es la condición de las relaciones internacionales. En un mundo anárquico, la paz se construye, la paz se hace, pero en un mundo anárquico siempre hay amenazas que surgen, hay vulnerabilidades que hay que atender. Y, digamos, el instrumento militar, la política de defensa, en la visión estratégica, es uno de los instrumentos que se debe servir. Una de las razones por la cual, digamos, no hubo esa visión estratégica, y cuando digo una visión estratégica me refiero a continuidades en una política estatal que no cambien con el cambio del gobierno, que pueden tener ciertos ajustes, pero que no van de un punto al otro, que a cada, entre comillas, ciclo, digamos, ningún gobierno declare que vino a salvar la Argentina, entonces lo que propone ahora es verdad y lo que era antes era totalmente falso. No es esto. Una visión estratégica define un curso, un lugar del país en el mundo, que por supuesto depende mucho del contexto internacional, pero depende mucho más del consenso de la sociedad, de la clase política y en general de quienes piensan el lugar del país en el mundo. Los procesos de transformación, de democratización, evidentemente, digamos, a partir de la ley de defensa tocaron también las Fuerzas Armadas. Hay cambios donde no voy a, digamos, profundizar mucho más, pero desde los 80 en adelante vemos estos cambios afectando, digamos, el comportamiento, la forma de manejar los militares, pero siempre cuando se le dejaba una autonomía interna para gerenciar sus propios asuntos internos. Y esto, por un lado, digamos, le quitaba cierta responsabilidad al gobierno del turno o al Estado. Al mismo tiempo, a los militares le daba un espacio para un performance, ya que este performance antes se pensaba en términos de una guerra interna contra el enemigo. Esto termina debilitando la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Eso termina debilitando la función estratégica de las Fuerzas Armadas cuando se piensa la estrategia del país. En este sentido, en la década
de los 90 son distintos de la década de los 80. Porque en la década de los 80, a pesar de la democratización, algunos rasgos en la política exterior tradicional de la Argentina siguieron. La Argentina siguió defendiendo su postura tercermundista, su compromiso con el tercer mundo. Empezó a hablar contra el imperialismo. Bueno, en la década de los 90, con todos los argumentos que sabemos, el cambio, el fin de la Guerra Fría, la caída de la Unión Soviética, se pensó una política exterior con el matiz del alineamiento con Estados Unidos. Ahora, por supuesto que había coherencia, hay que decir esto, había coherencia en esta política exterior, por más que compartamos o no compartamos esta política exterior, pero había cierta coherencia. El tema es que tampoco se pensó qué se debe hacer de las Fuerzas Armadas en este nuevo contexto, en un contexto de posguerra fría en el mundo. ¿Por qué? Bueno, las razones para mí, por lo menos, están muy claras. Por una irresponsabilidad de parte de los políticos, de la clase política, y por una indiferencia de la sociedad. De hecho, el único consenso que se logró, como le dije, era el consenso interno de lo que no deben hacer los militares en la política interna, y ese generó toda una clase de académicos, pensadores, yo llamo comunidad epistémica de relaciones cívico-militares. Pero el otro, pensar la política exterior argentina en términos estratégicos y ver en este término el rol de las Fuerzas Armadas en la política exterior, no generó, digamos, una comunidad epistémica firme. La oportunidad se dio en la década llamada el giro a la izquierda, fundamentalmente por los cambios en la región, por la llegada al poder de gobiernos que pensaban lo mismo y por iniciativas que generaron muchas expectativas. Iniciativas como UNASUR, iniciativas como el Consejo de Defensa Sudamericano. Y es ahí donde vemos, por lo menos en el contexto argentino, específicamente en los años en que la doctora Nilda Garré fue ministra de Defensa, y me atrevo a decir, ya pasaron muchos años, por un compromiso propio de la ministra, vemos, digamos, algo que está cambiando, algo que está empezando a pensar cómo profesionalizar más las fuerzas militares, cómo posicionar estas fuerzas militares en esta nueva era que en aquel entonces todos estábamos convenciendo que se consolidaba en Sudamérica y posicionaba la región en el mundo. Bueno, estos avances, digamos, lograron generar debates públicos, lograron dar iniciativas que nunca antes se habían dado en el contexto de las Fuerzas Armadas, acercaron los civiles y los militares mucho más que antes en conferencias, en congresos donde se debatía la educación universitaria de los militares, se debatían la política exterior, generó iniciativas, dio cierta visión. Y me acuerdo muy bien, digamos, un concepto que la ministra hacia ya el fin de su función como ministra usaba muchísimo, que era la ciudadanización de las Fuerzas Armadas. En otras palabras, generar Fuerzas Armadas que abrazaban la profesión militar como una profesión, no como una misión, no con trasfondo ideológico. Bueno, a eso debería apuntar, y con ese instrumento militar, Fuerzas Armadas profesionales instruidas en un Estado democrático, la Argentina tenía que pensar proyectarse en un mundo que en su momento, vuelvo a repetir, era la década en que todos pensábamos que algo cambiaba, no solamente de Sudamérica, sino desde Sudamérica al resto del mundo. Bueno, este proceso no dio, digamos, sus frutos, no llegó a su fin. Lamentablemente, antes de que se termine esa época, ya vemos otra vez, digamos, las tendencias, como se dice, la enfermedad infantil de la Argentina, otra vez la irresponsabilidad de los políticos, porque simplemente la política de defensa no genera ni votos, no genera ninguna popularidad, y
una indiferencia de la sociedad, y el colmo de esta indiferencia evidentemente es, bueno, ¿para qué necesitamos Fuerzas Armadas? O poner preguntas que no tienen ningún sentido. ¿Por qué vamos a aumentar el presupuesto de la defensa cuando necesitamos hospitales, cuando necesitamos educación? Es totalmente, digamos, incorrecta poner estas dos preguntas en forma separada. Porque para un Estado, y estamos hablando del regreso del Estado, estamos hablando de un Estado democrático con instituciones que funcionan, la política de defensa es tan importante como las otras políticas. Ahora, para que no me malinterpreten, mis palabras no apuntan a una militarización de la política externa. Porque no se trata de militarizar la política externa, pero se trata de pensar la política externa considerando que un país en el tamaño de la Argentina, teniendo recursos naturales, teniendo espacios vacíos, no puede dejar de lado esta razón geopolítica. Aun cuando, por suerte, estamos en una región de paz, siempre hay que tener una póliza de seguro, porque nunca sabemos si esta paz es eterna o no. De hecho, por suerte no hay amenazas externas y dejamos de considerar que los vecinos son las amenazas que vienen a, no sé, robar el agua, ocupar territorio. No es esto, pero sí hay muchas vulnerabilidades. Vulnerabilidades de un país que necesita que estas vulnerabilidades sean atendidas. Si no, esto sería lo que se llama un pool de atracción. Y eso es lo que la historia nos enseña, eso es lo que estudiamos cuando estudiamos las relaciones internacionales y la razón geopolítica de las relaciones internacionales. Así que voy a cerrar con esto. A mí me parece que, digamos, una de las deudas grandes de la democracia es volver a discutir, vamos a llamar la cuestión militar, pero en el contexto, en una visión estratégica de la Argentina en el mundo. No en el contexto de las relaciones cívico-militares, donde el consenso existe por suerte y ese consenso tiene que consolidar y tiene que profundizar. No significa, cuando uno dice que hay que pensar la política de defensa en una visión estratégica, no significa que hay que abortar los procesos que llevan a juicio a los responsables que cometieron la violación de los derechos humanos. No significa que hay que profundizar cada vez más, digamos, esa democratización misma de las Fuerzas Armadas y del control civil sobre las Fuerzas Armadas. Muchas gracias.